este tapete mucociliar pues va a cambiar de morfología porque ya no es necesario que haya tantas células ciliadas, que no haya tantas células productoras de moco, que no haya tantas células claras. Esta es una fotografía, no, es una microfotografía de electrónico de transmisión de barrido que se observan esas células. Aquí están los cilios de las células ciliadas y aquí están las gotitas de las células claras productoras de esa mucosidad. Están intercaladas entre sí. El tapete mucociliar, como ya mencioné, pues, corre a lo largo de toda la longitud del órgano hueco y puede estar de un par de células claras, luego intercaladas unas células ciliadas, luego otro par de células claras, otro par de células y luego otras células claras, y así, formando este patrón que a qué se asemeja, a qué les recuerda esto. A una anemona. ¿A una qué? Anemona. Ah, sí. Sí, también puede ser. A otra cosa, Donde algo sí que se anemo. come. Ya. No, las esas que vienen como peluditas, no me acuerdo cómo se llaman. Que son como, no, como cubas blancas, no sé cómo se llaman. Un lichi. Un lichi, No, ¿quién lo yo dijo? digo, pero bueno. Sí, bueno, un anémono, Mire. Un anémono, una de esas cosas que dicen que Te juro. Ahorita se dice. Pero ¿saben a qué yo me acuerdo? Pensé que el libro estaba de acuerdo conmigo, pero no. Galletas arcoíris. Profe, eso no tiene nada de arcoíris. No, obviamente no. Se parece. Sí se parece. Pero sí, ¿Y cómo sabe eso? al malvadisco. Como una uva rara. Una uva blanca. Una uva muy rara. Pero esa rica. Ah, ya sé cuál es. Bueno, yo le veo cara de. Ay, yo no. Pero ya no las hacen, ya casi. Y ya no las van a vender, ¿saben por qué? Bueno, ya no deberían por el rojo que Es el 3. es el número 3. Creo que también. Entonces, ya se está. Sabe a cáncer. Yo creo que ya a partir de ahorita ya nada que tenga colorante rojo. Oye, me comí unos paquetes. Aprovechando. Ni modo, luego nos tenemos que morir. Pues sí, quiero las alitas. Sabor a cáncer. Ya la Ni modo. predisposición que tuve a ese colorante. Ay, mira un Sabor rojo. Hay que decir, aquí las alitas. Ok, entonces, el tapete mucociliar hace esa función y esa función de filtrado es inespecífico. No me estoy adelantando aquí, pero también hay funciones específicas que ocurren en este caso. Cuando ya ven en inmunología verán que el sistema inmune tiene un montón de mecanismos para defender al organismo de agentes potencialmente dañinos, no importando que sean biológicos o no. Hay mecanismos tanto no específicos como específicos. La diferencia entre uno y otro es que básicamente los no específicos son barreras, como lo puede ser la simple presencia del tapete mucociliar o como lo puede ser la simple presencia de la piel, siempre y cuando esté intacta. Esas serían barreras no específicas. Los agentes potencialmente patógenos les va a costar trabajo ingresar al organismo si estas barreras están sanas y están completas. Mientras que aquellas barreras específicas son aquellas de origen celular o inducidas por las células de origen humoral que ya están indicadas para un agente biológico en concreto. Ya van dirigidas esas defensas para algo en particular. Aquí cualquier cosa que pueda ser detenida de manera física será inespecífica. En ese sentido, es clara. No tanto. Son barreras inespecíficas las turbulencias de aire que se forman en la cavidad nasal como resultado de la intrincada estructura que existe dentro de los cornetes nasales, que forman esas estructuras tubulares que fuerzan al aire a pasar por ellos y a la hora que pasan hacen que el aire se
balancee de forma irregular, lo cual también forza al aire a pasar por toda la mucosa. La carpeta mucociliar propiamente dicha, la mucosa de la cavidad nasal, la fagocitosis inespecífica, hay macrófagos que cuando encuentran algo que les es extraño, sencillamente van y se lo comen. La tos y el estornudo también son reflejos que se estimulan para sacar cualquier cosa que haya sido lo suficientemente irritante como para estimular esta reacción, ¿no? Y que obviamente debe ocurrir antes de que esa cosa llegue a las vías respiratorias bajas. En los específicos, anticuerpos, particularmente estos dos, se producen en las mucosas. Bueno, IgA se produce en las mucosas, cualquier mucosa se produce aquí. IgG es la general, esa es la que más abunda. De nuevo, cuando vayan a llenar inmuno, verán que hay 5 inmunoglobulinas. Cada una se produce en diferente lugar del cuerpo, pero obviamente estas están forzosamente ligadas a un antígeno. Para que haya anticuerpos es porque lleva una exposición, de lo contrario no hay. Entonces, por eso es específica. La inmunidad celular está mediada por linfocinas, que son sustancias químicas que destruyen antígenos estimuladas por la producción de linfocitos. De nuevo, esto también, para que esto ocurra, ya debe haber habido una exposición al antígeno previamente, secreciones estimuladas por el antígeno y fagocitosis como acá, pero fagocitosis específica ya dirigida a algo en particular. Volviendo aquí, las turbulencias de aire, eso es funcionan como turbinas. Lo vamos a ver ahorita en un momento, pero si han ido a una fábrica donde hay conducción de aire, para que el aire pueda hacer su función en algunos casos de enfriamiento, como podría ser en un radiador o algo similar, verán que el aire, para que se enfríe, para que disipe el calor que trae, pues pasa por tubitos delgaditos o tubitos muy gruesos. El fundamento físico, como por ejemplo los radiadores del carro o las tuberías que enfrían los congeladores, es aumentar el diámetro, disminuir el diámetro de forma abrupta para que lo que circula ahí cambie de temperatura y pueda disipar ya sea el calor o ganar calor, en función de lo que se ocupe a través de turbulencia de aire. Algo lo tiene que propulsar. En el caso mecánico, pues son motores por lo general. Pero en el caso biológico, lo que lo propulsa es la respiración, el movimiento, la presión negativa que se genera dentro de la cavidad torácica para inspirar aire. Y dado que la estructura interna está llena de esos pequeños tubos contorneados, llamados cornetes, el aire pasa por eso, genera turbulencia y genera que el aire se caliente y a la vez se filtra. Bueno, ahorita que terminen bien esclava, Qué idea, qué bonito. a ver. No. Estoy escribiendo. Profe, entonces en el específico, ¿de qué manera se detiene? Ya que en lo específico es física, ¿cuál sería? Se atora, por ejemplo, cuando llega el aire y llega a los cilios, como hay cilios y hay moco, las impurezas quedan atrapadas aquí. Es como si fuera una escoba. Una escoba que está pegajosa, entonces el aire llega, pasa, pero lo que traiga pegado el aire se va a quedar atrapado. Eso es lo que hace básicamente la barrera inespecífica del tapete mucociliar. En el caso de los fagocitos, pues en cuanto el fagocito se entra en contacto con alguna impureza, sencillamente se la va a comer. Si no entra en contacto con él, pues va a pasar. A lo mejor no se lo come, pero otra barrera inespecífica la va a atrapar en algún momento. Repito, esto es bastante eficiente siempre y cuando esté completo, esté sano. La turbulencia del aire
esa es meramente física. Mientras haya conductos que permitan que el aire circule de forma así, de forma turbulenta, de forma desordenada, también esto principalmente va a favorecer a que esto funcione. Como el aire circula de forma a fuerzas, vamos a ponerlo de iba a usar otra palabra, pero circula a fuerzas, permite que el tapete mucociliar, o garantiza que el tapete mucociliar tenga contacto con la mayor cantidad de aire inspirado posible. Obviamente hay sus excepciones y algunas cositas van a llegar a pasar más allá, más atrás, más abajo, más hacia los pulmones. Pero esas cositas que ya estos mecanismos no lograron filtrar, aún hay un último mecanismo de defensa a nivel alveolar por aquello que se llegó a filtrar hasta allá. Pero todavía no. Dos cositas aquí. ¿Cuál es la diferencia entre tos y estornudo? ¿Saben? ¿Tienen idea? ¿Cómo? La diferencia entre tos y estornudo. Que no es con la tos, es más por la garganta y los estornudos. Muy bien, esclava eres, ¿no? Entonces, depende de dónde se estimule este reflejo. En efecto, el estornudo es para vías respiratorias altas. Básicamente, cualquier irritante que esté en cavidad nasal estimulará un estornudo. Un irritante que esté a nivel laringe, a nivel parte craneal de la tráquea, generará tos. ¿Qué tipo de irritantes? Pueden ser gases, pueden ser químicos, pueden ser objetos extraños, cualquier cosa que altere la mucosa, principalmente es lo que va a estimular la producción de uno u otro. Y finalmente es en específico porque su opción es expulsar aquello que está alterando la luz de la tráquea, de la laringe o de la cavidad nasal. Dale a la siguiente, mi estimada. Mande. Bueno. ¿Por qué las fagocitosis están no específicos? Bueno, porque los fagocitos de forma natural es lo que hacen. En cuanto encuentran algo, se lo van a comer. Así lo van a hacer cuando no están estimulados de forma directa por linfocitos. Siempre que encuentren algo que ves, gracias. Siempre que encuentren algo que es ajeno al cuerpo, que no lo tienen registrado dentro de su inventario celular, se lo comen. Y se lo van, ese es su comportamiento, van y se lo comen, lo fragmentan, pero dejan un pedacito que se llama, estos son los que presentan los antígenos. Estos van a un ganglio regional donde hay linfocitos y se les dice, mira, encontré esto, ¿qué hacemos con esto? En función de eso, esos linfocitos ahí en el ganglio se activan en función de eso. Y luego les dice, esto, según mi base de datos, esto puede ser dañino. Vamos a activar vamos a montar una respuesta inmune de Ahora, ese linfocito que presentó el antígeno va a volver a patrullar, son como policías en la sangre, y en los tejidos vuelve a donde regresó, pero ya con más información de ese agente. Y entonces ya va a ser mucho más específico. Ya tengo más información. Cuando vuelva a encontrar fragmentos de este cosito, sobre todo fragmentos proteicos, voy a ir dirigido a comerlo, pero más ahí. Esa es la diferencia. Primero aquí, come lo que sea, no importa, mientras sea extraño se lo va a tragar. Pero acá, ya igual, se lo va a comer, pero ya con conocimiento de causa. Ya está buscando algo concreto, y sobre todo ya está buscando partes particulares de esa cosa. Ya no come a los tontos, sino ya come de forma directa. Esa es básicamente la diferencia. Aquí no está activo y aquí sí. Lo van a ver en ninguno. Bueno, anatomía. Para entender cómo ocurre lo que les acabo de mencionar, pues tenemos que hablar de la estructura. Empezamos de craneal a caudal, aunque vimos
organización funcional para describir macroscopía, pues es más fácil empezar desde la nariz para los pulmones. Y empezamos describiendo la nariz externa. No importa de qué nariz estamos hablando, básicamente presentan las mismas estructuras, las mismas regiones, el dorso de la nariz, la raíz de la nariz, toda esta parte marcada en rojo corresponde propiamente a la nariz externa. Esta es la nariz, pero esta es parte también de la piel. Si se acuerdan, en dermatología, segmento común, esta parte de la nariz es una adaptación de la piel. Pero también forma parte del aparato digestivo, del aparato respiratorio, porque hace esas funciones. Si vamos a describir regionalmente, vamos a decir que acá tenemos la raíz, esto es el dorso y la punta, lo más rostral. Acuérdense que aquí es rostral, para que es caudal, a nivel de la cabeza, eso sería el vértice. En el perro o en el bovino, es lo mismo. La raíz de la nariz, el dorso de la nariz y el vértice de la nariz. Regionalmente, esas son las regiones más sobresalientes a nivel superficial. Muy bien, lo vemos de frente y cada una de esas regiones pues, también tiene sus nombrecitos. La nariz propiamente dicha está formada por una serie de pliegues cutáneos que tienen sus nombres. Alas derechas, a la izquierda, cada uno de los pliegues, el orificio nasal también tiene su nombre interno. Las narinas, que es lo que podemos ver en el interior, que son plieguecitos pequeños, donde el aire ya empieza a turbulearse. El filtro, que es básicamente esta línea, que va de dorsal a ventral hasta la comisura labial, antes de llegar propiamente a los labios. Esta es la anatomía externa del plano nasal, y el plano nasal es todo lo negro, que corresponde acá, que es correspondiente al vértice de la nariz, a la punta de la nariz. Dicho de otra manera, la punta de la nariz está compuesta por plano nasal. Y el plano nasal, a su vez, tiene estos elementos. El modelo es el perro, pero lo podemos extrapolar en cualquier especie animal, porque todas presentan esa característica. Nariz. Ahora, el orificio nasal, como digo, ese corresponde a la narina, que es básicamente el orificio. Ahora, si ustedes se asoman así, ponen una luz del celular en la nariz de su perro, verán que se van a ver pliegues internos. Esos pliegues internos corresponden a las conchas nasales. Esas conchas nasales corresponden a la estructura ósea de la cavidad nasal. Aquí es donde deben ustedes recordar la anatomía ósea del cráneo cuando lo vieron. Se acordarán que dentro del cráneo, en un corte transversal, hay una serie de huesos bien delgaditos, casi como papel de grueso, que da vueltas, así, casi como un torbellino. Esas son las conchas, pero tienen una base ósea, y esa base ósea está recubierta por mucosa. Eso es lo que se ve aquí. Y eso es lo que permite que el aire entre y haga una turbulencia interna y siga el conducto de esa concha nasal, sea dirigido hacia caudal y hacia abajo para llegar a las siguientes estructuras, pero a la vez filtra, detiene y calienta el aire.
Si le damos a la siguiente estructura, digo a la siguiente imagen, bueno, a la siguiente. No, regrésate. Porque el tiempo. Pigmento, es obvio, pues, la pigmentación de la nariz es importante, que la nariz esté húmeda también es importante, porque una nariz húmeda permite una mejor función del calentamiento del aire, permite una mejor activación de los mecanismos específicos de defensa y permite también que la parte cutánea de la nariz se mantenga impermeable o se mantenga intacta y tenga una función específica de defensa. Una nariz que esté reseca es más propensa a que forme grietas, y si esas grietas se forman, pues es más propensa a que por ahí entre. Vas a empezar a salir. Vengan, chingado. La nariz debe estar humectada siempre para evitar que se reseque y esa resequedad pueda causar laceraciones, microlaceraciones que puedan impedir que la nariz cumpla su función específica. Otro punto importante, las pequeñas estructuras que se forman en la nariz de los animales, pequeños surcos que podemos observar en la nariz, son únicos por individuo, son como la huella digital. En ningún animal, particularmente en perros, gatos, no son iguales los surcos, son muy particulares y se podrían utilizar como huellas o como forma de identificación individual, porque son propias. Los mares son Los orificios. los orificios. Los orificios como tal. Así es. Ah, tu bufo. Perdón. Bueno, si retiramos la piel, si retiramos el plano nasal, nos vamos a encontrar con esto. En la estructura de la nariz está formada por dos elementos. Hacia craneal, más bien hacia caudal, hay hueso. La base ósea de la nariz está formada por los huesos nasales, ya sabemos son pares, y esos huesos nasales están articulados con el hueso maxilar y con los huesos cigomáticos que vienen por aquí. Pero es la base ósea de la nariz. Hacia rostral está la base cartilaginosa. Y esa base cartilaginosa está formada por una serie de cartílagos igualmente articulados, que vamos a decir que son cartílago nasal lateral, derecho y izquierdo, representados aquí en azul, cartílago nasal ventral, lateral derecho, y obviamente cartílago nasal ventral izquierdo, cartílago accesorio y cartílago septal, que forma el septo, que forma la línea. Y este septo se prolonga hacia adentro, hacia la propia cavidad, y cuando lo hace, divide la cavidad nasal en dos partes: cavidad nasal derecha y cavidad nasal izquierda. Hacia adentro, hacia caudal, este septo nasal se va a continuar con un septo óseo que correspondería a la prolongación de los dos huesos nasales, pero más o menos a esta altura. De tal manera que estas dos cavidades que se forman gracias a esta división, primero cartilaginosa y después ósea, va a ser continua hasta la desembocadura de la cavidad nasal.
a los orificios. Si estos son las nares, orificios de entrada, hay dos orificios de salida de los que se llaman coanas. Hasta allá llega la división. En realidad es una sola cavidad, es un solo hueco, pero ahí es como si pusieran una pared en medio y se forman dos cuartos, uno derecho y otro izquierdo. Y esos dos cuartos están formados por cartílago septal, por hueso nasal, y las paredes de esos cuartos están formados por cartílagos nasales laterales, cartílagos nasales ventrales y en poca medida por el cartílago accesorio, y el techo de esa cavidad nasal hacia caudal está formado por los huesos nasales. En esta vista lo podemos ver así. Aquí está la vista lateral, cómo se forma realmente la nariz. Ya sin colorcitos, pero son las mismas cosas. Vistas laterales y vistas de frente de la estructura cartilaginosa. No estamos viendo nada de pie, así es como se ve. Hagan de cuenta que agarramos este cartílago y lo vemos de frente. Aquí. ¿Me expliqué? ¿Dudas? Yo me espero. Tienes una colección de cositas. ¿Qué se iba a pagar? Ay, estaba esperando esa foto. Pero ya. Perdón. Se sienten mal todos están yo no. Es que tú tienes foto. Es que yo lo hago aquí. Es como uno no lo hace digital y uno tiene que jugar, no tiene que dar receta. Es que con los memes me acuerdo en dónde está cada cosa. Ese es el secreto. Tómale foto, por favorcito. No es mucha molestia. Listo, dale a la siguiente mencionada, claro. Oye, Si hacemos un corte longitudinal sagital medial de la cavidad nasal, vamos a ver esto. Ya vimos lo que hay afuera. Aquí esto es cartílago, de aquí para acá es hueso. ¿Esto qué será? Creo que sí. los senos. Seno, Sí. el seno frontal, este sería el hueso frontal. Estamos haciendo un corte sagital medial, acuérdense, estamos a la medianía. Aquí vemos el cerebro, parte del encéfalo, este es el bulbo olfatorio, ahorita no nos interesa eso, nos interesa que hay aquí. Esta es la cavidad nasal y ven, hay colores que ahorita vemos. Las flechas indican la dirección del flujo del aire de forma normal. Entran por las nares, los agujeros que ya mencionamos, y siguen este trayecto. Bueno, realmente siguen a cualquier dirección, el aire se va a dirigir a cualquier dirección, porque los cornetes y conchas nasales que están aquí adentro dirigen el aire en cualquier dirección. Pero para cuestiones respiratorias va por ahí, va por el piso de la cavidad nasal, este sería el piso de la cavidad nasal, y en algún punto se va a desviar a este lugar, hace como un remolino, aquí se concentra un poco de aire y después vuelve para acá. Aquí es la coana, la salida de la cavidad nasal, aquí se comunica ya con la faringe y después con la laringe y después hacia los pulmones. Todas estas estructuras están obviamente tapizadas por ese tapete mucociliar del cual he hablado. Vamos entonces, anatómicamente hablando, a dividir por regiones y a dar límites. Primera región, el vestíbulo nasal. El vestíbulo nasal propiamente es la entrada y recibe ese nombre por eso. ¿Saben lo que es un vestíbulo estructural, arquitectónicamente hablando? Un recibidor, que es lo que hace cada uno. Recibe el aire. Y ese vestíbulo nasal está formado obviamente por la entrada, las narinas y los primeros 2-3 centímetros de la cavidad nasal. Luego viene la región respiratoria, que
es la que se representa básicamente aquí en azul. Aquí hay dos tipos de mucosa. La mucosa de tapete mucociliar, filtrante, calentadora de aire, y la mucosa sensorial, que es la que en donde reside el sentido del olfato, que depende de la especie, será más o menos potente. Este es el modelo del perro. La mucosa respiratoria es muy abundante en el perro y además bastante desarrollada. Ocupa principalmente la parte más caudal de la cavidad nasal y está íntimamente relacionada con este hueso. ¿Se acuerdan qué hueso es este? Sí, casi lo tienes. Sí. Ese hueso etmoides tiene hoyitos y esos hoyitos se llaman lámina cribosa. Por estos hoyitos salen fibras nerviosas. Este es el bulbo olfatorio, esta cosita. Entonces, los nervios del bulbo olfatorio atravesan el hueso etmoides. El hueso etmoides es como una coladera, está lleno de agujeros. Por esos agujeros emergen las fibras nerviosas y se distribuyen en esta mucosa. A mayor volumen del bulbo olfatorio, mayor capacidad olfativa o mayor número de receptores para el olfato tiene esa especie. En los carnívoros en general, ese bulbo olfatorio está altamente desarrollado. Si lo comparamos con nosotros, nuestro bulbo olfatorio es como el tamaño de un frijol o más pequeño, y el bulbo de estos, de los carnívoros, es como una haba. Entonces, tienen una amplia gama de detección de olores, porque también la mucosa se distribuye en mayor superficie en la cavidad nasal, y entre más superficie haya, mayor capacidad de captar olores, porque hay más por donde pasar. Esa es la región respiratoria y por tanto también es una de las funciones de la cavidad nasal. Ahí reside el sentido del olfato. Y perdón, estoy hablando de esta, la región olfatoria. La región respiratoria es básicamente esta parte. La región que pasa por debajo de la región antes mencionada, que es la que conduce propiamente el aire hacia el exterior, hacia los pulmones. Tenemos entonces, funcionalmente, tres regiones: el vestíbulo, la región respiratoria y la región olfatoria, representados en este esquema por dos colores. El color amarillo básicamente representa la función respiratoria hasta acá, y el color azul representa a la función olfatoria. Y el nasal es más. El vestíbulo es más, básicamente. Los límites. Ahora sí. Uno por uno, así. Rostral. Vamos de afuera hacia adentro. Obviamente el límite rostral son los orificios nasales, o también conocidos como nares, ¿no? Y aquí los orificios depende de la especie, pueden ser redondos, pueden ser ovales, pueden ser cuadrados. Hay ciertas especies, los caballos tienen cierta movilidad en sus nares, algunos los pueden medio cerrar, pero si esto fuera un camello, por ejemplo, o cualquier otra rumiante que vive en ambientes desérticos, tienen la capacidad de cerrar las narices. ¿Para qué creen que les sirve eso? Para filtrar el polvo. Sí, sobre todo las tormentas de arena. Pero los animales en general tienen mucha movilidad con este agujerito. La pueden dilatar o lo pueden hacer más angosto según la necesidad. No lo llegan a cerrar completamente, pero sí es móvil. Ese es el límite rostral, el propio orificio. El siguiente, el caudal, el hueso etmoides. Obviamente es este. Siguiente clic. Dorsal, huesos nasales. Lo que está acá, lo que se ve arriba, ¿no? Ese sería el hueso nasal. O acá lo que tenemos aquí, ese es el límite rostral. Obviamente la parte más caudal es ósea, la parte más hacia rostral
es cartilaginosa, parte del hueso frontal, una parte, y parte de los cartílagos nasales, eso correspondería a su límite dorsal. Siguiente, por favor. Lo que les acabo de mencionar, límite rostral, parte rostral, ósea para acá, cartilaginosa para acá. O dicho de otra manera, el techo de la cavidad nasal son estas dos estructuras. Dale a la siguiente, mi estimada esclava. Límite ventral, el piso, lo que está debajo, va a ser también hueso. Acuérdense que este huesito, donde se insertan los caninos y los incisivos, es previamente el hueso incisivo, que en los carnívoros no se fusiona con el hueso maxilar, la lámina horizontal del hueso palatino, que está debajo. Esto es el hueso incisivo, este es el hueso maxilar, pero el palatino está debajo de este, si se acuerdan de osteología de cráneo. Lámina horizontal del palatino, el hueso Wöhmer, que también es parte de un hueso rostral, pero que está más hacia caudal, más profundo. Y longitudinalmente la línea media de las cuanas, que quedamos, ¿qué eran las cuanas? No les he dicho, ¿verdad? No. Bueno, ahorita lo vemos. Entonces, las líneas de las cuanas, ahorita las vemos. A ver, dale a la... ¿Están estudiando la cavidad nasal? Esa es la cavidad. Laterales. Laterales, pues Era la son... salida de las cuanas. Era la salida, ¿no? Ajá, sí. Ajá, sí. Entonces, laterales, pues las paredes laterales de la cavidad nasal, ¿no? Cartílagos nasales, la mayoría parte del todo cartílago nasal forma las paredes laterales, parte del hueso incisivo, el hueso maxilar, parte del hueso lagrimal, que es uno de los huesos que forman la órbita ocular a este nivel más o menos, junto con el cigomático, junto con el frontal. Pero este frontal ya propiamente ya no forma parte de la estructura de la nariz. El lagrimal, el cigomático, que sí llega a formar cierta parte de la estructura nasal, y el palatino, que está hacia abajo. Ahora vamos a dejar unos cuantos segundos para que acaben de copiar. Listo, cambia. No, aguante. Mi foto de que... Mencionó algo de los dos tipos de mucosa en la región olfatoria. ¿Cuáles eran? ¿Eran sensorial y cuál otra? La mucosa sensorial es la parte olfativa. Y la mucosa respiratoria es lo que hicimos mencionar al principio, el tapete mucociliar, propiamente dicho, esa es la mucosa respiratoria. Entonces, la mucosa o el tapete mucosidad está en la región respiratoria. Está en la región Y en respiratoria. la sensorial Es la región olfativa. Muy bien. Sí, porque nos dijo que estaba al revés. Ok, ahí va. ¿Mande? Qué bueno que hago los apuntes en digital. Aquí están. Por dos. ¿O que yo dibuje uno? Qué bueno, no me puedo desaparecer chayote. Ahorita le ayudamos. Límite craneal. Bueno, límite rostral. Propiamente esto. ¿Cómo quedan las naras, los nares a los propios agujeros? Ese es el límite. Si queremos vernos muy exquisitos, muy estrictos, el cartílago septal en su porción rostral también está formando parte del límite, lo mismo que el cartílago accesorio. Pero básicamente esta parte es el límite rostral. Límite caudal, me voy a regresar ahorita se los pongo. Este es el límite caudal, que también podemos llamarle piso, y está formado por el hueso incisivo, que es este, por los palatinos que están acá, y por todo el hueso del paladar, que es hueso duro, que a su vez es el piso de la cavidad nasal, pero es el techo de la cavidad oral. Y su parte ósea y su parte blanda. Ahora sí me pongo que otra vez, la parte dorsal hacia rostral, el cartílago,
la parte cartilaginosa. Y particularmente está formado por el cartílago nasal dorsal, porque sí está formando parte del techo, pero a la vez es como una lona, ¿no? Se prolonga hacia las laterales, formando también parte de las paredes laterales. Ya que estoy hablando de laterales, pues este también, el cartílago nasal ventral lateral, como su nombre lo dice, forma parte de, va cerrando esa casita y va formando la casita. Límite ventral, bueno, ya mencioné lo que es el límite ventral y los laterales. Aquí están todos los límites de la cavidad nasal. Ahora, como les dije hace rato, este septo, este cartílago septal, si bien forma el límite rostral, también tiene la función de dividir en dos la cavidad nasal, porque su septo se proyecta hacia adentro. O sea, sigue. Y entonces crean dos orificios, más bien crea dos lados, derecho y izquierdo. En ese sentido, es eso que el septo forma, lo vamos a llamar tabique nasal. Tiene su porción ósea formado por, aquí está el etmoides, que les digo tiene agujeros, y por aquí. Básicamente el etmoides está tapizado por mucosa, pero mucosa sensorial, mucosa olfativa. El hueso Böhmer, que está aquí abajo, es la parte ósea del tabique nasal, que es la continuación de la porción membranosa, que a su vez es la continuación de la porción cartilaginosa, que es el sexo del cartílago que sí nos menciona aquí, que aquí debería ser sexto y no soy. Eso fue causa de Alzheimer que le pasó. Entonces eso es un error mío. Pero aquí estamos viendo, digamos, la cavidad nasal derecha. Esto es propiamente el septo. Si quitáramos este septo, esta pared, veríamos la del otro lado. Este sería el orificio de una narina nada más. Si metiéramos un cotonete en la nariz de alguien, por este orificio, y seguimos este camino, pues el cotonete sigue acá. Pero ese cotonete, si lo queremos hacer así, métanse el dedo, pero no lo hagan. No es bueno hacer eso. Pero si quisiéramos pasar ese cotonete al otro lado, no vamos a poder porque está este septo. Entonces, hagan de cuenta que este salón es la cavidad nasal. Y quiero dividirlos en dos. A través de esta línea, yo levanto aquí una pared. Y entonces tengo el mismo salón, pero ya tengo un salón derecho y un salón izquierdo. Y hagan de cuenta que en lugar de poner la puerta aquí, la pongo acá y pongo otra puerta acá. Y entonces podemos dividir este mismo espacio en dos. Realmente es uno, pero hay algo que lo dice. Pero al final, todos esos van a confluir en este orificio. Que quedamos que era Juana. Esta imagen entonces hace nada más alusión a las partes que forman el septo nasal. Lo voy a regresar con permiso de mi esclava. A ver, ¿no? Esta parte, nada más esta, corresponde a esto. Esto se proyecta hacia adentro. Este es el cartílago del septo nasal, este es el cartílago del septo nasal, la porción cartilaginosa. Luego esa porción cartilaginosa, a medida que avanza, se forma membranosa, que es la porción M, y a medida que avanza, se forma ósea, y esa parte ósea está formada por el etmoides, y está formado por el hueso Böhmer que está debajo. Adicional a los otros huesos que ya hemos mencionado, todos esos, la parte cartilaginosa, la parte membranosa y la parte ósea forman lo que se conoce en conjunto como tabique nasal. Y es esa pared imaginaria, bueno, no es una pared, es una pared física que divide a la cavidad nasal en dos, derecha y izquierda. Cada una con su propia entrada, una narina izquierda, una narina derecha, y cada una con
su salida. Una cubana izquierda y una cubana derecha. Finalmente el aire aquí en la salida se junta y confluye en un solo conducto que se llama la faringe. ¿Sí me expliqué? ¿Dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? ¿Hay atrás? Bellman. ¿Qué era? Membranosa, parte membranosa. M es membranosa. Gaby, Mándeme. dudas. Ángela, dudas. Vicky, dudas. Alex, dudas. Hasta ahí se acabó mi memoria. La sé que Bellman. es. Bellman, ¿cómo te llamas, Bellman? Sí. Jared. La sé que es, profe. ¿No? Septo. La C es cartilaginosa. Cartilaginosa, gracias. Septo es con S. Uy, qué. Uy, si estás en clase, yo también. Entonces, la coana es el orificio en donde convergen las dos partes de la Sí. nariz para terminar en la De la faringe. salida, exactamente. Ok. Se me va a olvidar. Ay, estoy. No le Entonces, Pero pensé que iba a haber un tema. Listo. entonces, esto es un esquema. Esto es la vida real. ¿Dónde está la chiquilla de la foto? Es lo mismo que vimos con los Color, otros su dos firma. esquemas. Es un corte longitudinal sagital medial de cavidad de cabeza. Pero eso no es un perro. Aquí vemos la cavidad oral, pero ahorita eso no nos interesa. Aquí vemos al encéfalo, tampoco nos interesa. Parece un conejo. Corte sagital medial de cabeza de rumiante. ¿Cuál? No importa. Bueno, pues ahí dice a ver, Pero ¿por qué tiene el- ¿qué rumiante cree que sea? Una cabra. chiva. Una cabra acreditada. Por los sustos que tienen que ver con. No sé. Porque. Pues ni modo, una vaca no es. No, una vaca no es. Una vaca no es. Es un pequeño rumiante. Es que Un chivo, ¿no? Es que Sí, no un tiene. Digo que es un chivo. No tiene los cuernos. Mira, aquí tiene en que barba ser de o chivo una es hembra, chivo. No tiene la mitad o de la tiene que ser cabeza. pequeño. Pero Tiene tendría barba que de chivo. verse los botones de hasta cierto punto su prolongación de los cuernos. Así que o es una cabra Un chivo. o no sé. Es una oveja. O es una oveja, sí, cierto. Me acabo de. Sí, vaca no es, porque si fuera vaca, bueno, a lo mejor le cortaron los cuernos, no, No, pero se le vería más se de la verían por acá mandíbula. las cosas. Sí, o sea, de un velociraptor. Es un pollo. Es un Pero animal. hay otro pequeño detalle que nos hace pensar que es una cabra eso. y que solo las cabras desarrollan eso. Eso es una cabra. Bueno, era una. Chiva, cabra, se parece. No. No importante. caras de desarrollo. Entonces es una Aquí cabra. vemos los No lo sé. límites otra vez. Límite rostral, límite caudal, límite dorsal, límite ventral. imagínate. Y otra cosa importante, aquí está el septo. Estamos viendo la cavidad nasal, pero solo de un lado. Acuérdense que este corte fue exactamente a la meta, sobre la línea media, para dejar al descubierto esto. Estamos viendo esto. La M, la C y el hueso. Es todo esto. Estos son los pliegues que forma el etmoides. Esto está recubierto por mucosa sensorial y básicamente esto está recubierto por mucosa respiratoria. Obviamente estamos viendo de lado. Si cortamos, si hacemos un corte de aquí, más o menos aquí transversal a esta altura, y lo vemos de frente, vamos a ver una estructura así como remolino que también está presente, pero precisamente. Bueno, dale otra, vamos a ver esto. Aquí está el septo, ¿Qué hace? que hacia rostral es cartilaginosa y hacia caudal se vuelve ósea y membranosa. Y estos dos septos dividen a la cavidad nasal, repito otra vez, en dos. Y además, dado que el hueso nasal y la estructura de la cavidad nasal forma esta serie de estructura ósea finita, como si fueran hojas de hueso que se doblan sobre sí mismas, forman estas cavidades.
Dice Coana, Estas orificios donde cavidades convergen los dos orificios de la nariz, confluyen con la faringe. son las que permiten que el aire pase por aquí. Como estas cavidades están recubiertas por mucosa, todo el aire entra en contacto con esa mucosa, permitiéndole a esa mucosa filtrar y calentar el aire al mismo tiempo. Todo lo que se vaya hacia rostral, hacia dorsal, generalmente se va a ir hacia a la parte sensorial, que es lo que está más atrás, para captar los olores, y todo lo que vaya hacia ventral se irá hacia la respiración, propiamente dicho. Pero en general, pues todo el aire tiene más o menos la misma oportunidad de recorrer todos los confines que tiene la cavidad nasal con ese fin principal, filtrar y calentar el aire. Corte transversal de la cavidad nasal, vista caudal. Vista caudal quiere decir que hacia allá está la nariz, la punta de la nariz, y hacia acá está la nuca. Esto que vemos aquí, ya esto es cavidad oral. Esta es parte del seno frontal. Es más o menos así. Ten en cuenta que agarramos este chivo, le cortamos la cabeza así, agarramos este fragmento y lo presenté así. Y yo me quedé viendo la nariz. Y ustedes están viendo esto. Sí, por favor. Se ve más bonito. Aquí, eso es lo que les decía, ¿no? Ahora estamos viendo el cráneo de frente. Retiramos todo lo cartilaginoso y nos quedamos con únicamente lo óseo. Aquí están los huesos nasales, que forman el techo, que forman la parte caudal, pero dorsal de la cavidad nasal. Y aquí están estas mismas estructuras que ven aquí, son estas de acá. Ahora, esto obviamente aquí está parte del septo. Aquí debería venir la parte cartilaginosa, que obviamente aquí no está. Pero todo esto está recubierto por la mucosa. Aparte de la mucosa, claro, se me olvidó mencionar otra cosa bastante importante. Hay pelo, que también funciona como material filtrante. Entonces, de que se atoran cosas ahí, se atoran cosas. Y cuando se atoran suficientes cosas, que viene un estornudo. Y ese estornudo saca eso que se quiere. Repito, esto también, a pesar de que esto es altamente eficiente, algo va a pasar, algo va a escapar de esta protección y va a llegar como por acá. Que esto de acá, aquí no se ve por el corte, pero aquí está la coana, esto es el orificio, esta es la laringe, perdón, la faringe, que tiene 3 porciones. La porción relacionada con la cavidad nasal, la porción relacionada con la cavidad oral, este es un conducto común, y la porción relacionada con la laringe, que es propiamente distintivo. Esto que ven aquí, esto que se ve así como una lengüita así, un piquito, esto es la tráquea. Entonces el aire viene por aquí, pasa por aquí, se desvía por acá. Cuando esta chiva come, deglute, esta es la glotis, funciona como una tapita, cierra la entrada de aquí y pasa por el otro órgano, que sería el esófago. Aquí ya no se ve, pero acá está. Pero este conducto que está aquí, lo repito, es la faringe, es un conducto común, tanto para el aparato respiratorio como para el aparato digestivo. Ahora, ¿dudas hasta aquí? Creo que no, ¿verdad? Si se entendió lo que acabo de mencionar, ya podemos describir, volvemos a cavidad nasal, pero ahora describiendo toda esa bola de pliegues que se forman gracias a esto, a esto. La cavidad nasal tiene pliegues. En el vestíbulo hay pliegues. El vestíbulo recto, el vestíbulo alar y el vestíbulo basal. Que el vestíbulo, ya quedamos en la entrada, básicamente
orificio nasal y los 2 primeros centímetros, 2, 3 centímetros, esto depende del autor, pero no pasa de esto. Para fines prácticos, esta es la región. ¿Qué es lo que vemos? Si tú te asomas a la nariz de tu perro y pones una luz, estos son los pliegues que vas a alcanzar a ver. No vas a alcanzar a ver más, al menos de que metas un instrumento, un artefacto, dilates un poquito el orificio nasal, ya podrías ver un poco más. Pero de entrada, pues ves hasta aquí tu visión, llegaría más o menos a tu altura, y lo que ves son el pliegue recto, el pliegue alar, y el pliegue basal es el que está cercano al base, como su nombre lo dice. El pliegue recto es básicamente este, y el pliegue alar es el que está relacionado con las alas. Si se acuerdan de las diapositivas pasadas, el cartílago alar son los que están a los laterales. Esos son los pliegues que vamos a encontrar en el vestíbulo. Ahora, estos pliegues tienen orificios que se comunican con él. Uno importante es el conducto nasolagrimal. El conducto nasolagrimal desemboca aquí. Esta es una palabra compuesta. ¿Qué quiere decir eso? Nariz y lágrimas. Las glándulas lagrimales, que su función principal es mantener lubricado el globo ocular, drenan la lágrima. Obviamente cuando se chillotea, pues, la lágrima se desborda por el pliegue que forman los párpados y obviamente se oscurre. Pero también tiene su punto de drenado, y ese punto de drenado es el conducto nasolagrimal. Y cuando chillas mucho, también chillas por la nariz, literalmente. Sí. Ese conducto donde drena el exceso de lágrima tiene su desembocadura en esta región, como punto importante. Aquí viene el conducto lagrimal, pasa por aquí, y desencadena esto por acá. Importante relación clínica, se pueden obstruir. Y si se obstruye, entonces puede haber un exceso de lubricación en el globo ocular, que puede llegar a ocasionar también infección, si es que no se puede drenar adecuadamente. Particularmente en perros, ¿qué pasa aquí? ¿Qué se forma aquí? ¿El tercer párpado? ¿Vale? ¿El tercer párpado? Sí. Muy buen punto. Gaby, pero no hablaba de él. Pero, ¿qué? Como de la Eso. La gallina. Eso es lo que Por allá anda que me dijo. las lagañas. ¿Qué son las lagañas? Lágrimas acumuladas, no sé. Lágrimas secas, sí. La tiene. No, yo sabía. Bueno, lágrimas con todo lo que se pega ahí. Entonces, eso puede llegar a obstruir el conducto. Hay que limpiar esas lágrimas de forma regular. También el exceso de la acidez de la lágrima también es lo que pigmenta. Por eso el color Yo no del sabía. pelo en esta región Y se limpia las lagañas. comprobé. Más intenso. Ay, Araceli. Volvemos a esta imagen. Conchas o cornetes nasales. Conchas o cornetes es el espacio. A ver, vamos a tener un espacio dorsal, que sería este. Vamos a tener un espacio medial, que no existe en carnívoros. Vamos a tener un espacio que no se ve, ventral, y vamos a tener un espacio etmoidal que corresponde a los espacios que va a formar y ventral. No, pero es no carnívoros. El hueso etmoide y los espacios propiamente dorsal, medial, ventral común y etmoidal. Ahora, esos están aquí. Aquí yo le estoy va para acá. No le pongo yo unas flechitas. Aquí tenemos uno,
Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Y aquí tenemos otro. Madre Dios. Vean Me quedo sin. que son los espacios. O sea, me voy a regresar aquí. Ah, ya. Me voy a regresar hasta acá. Más lejos todavía. Aquí, bueno, con Increíble. la concha. ¿Qué con es esta? esto. La parte, o sea, No. pero como está así Les da- dándose vueltas, forma Ah, un espacio. Ese espacio se llama. ¿Es verdad que si tengo la nariz? Sí, yo sé que sí tengo la nariz. Pero no la veo. No va a ser Pero como... la sientes, ¿no? ¿Qué? ¿A poco tú sientes eso, hija? Métete el dedo. Así con nariz. Imagínate. Ahora si le toca la nariz, vas a. Pero esa está acá, corazón. Ya sé, Está- pero Está más está adentro. Como por el medio. No se peleen, tranquila. No, no es una pelea, es una discusión Acalorada. acalorada. Debate. ¿Cuál es la diferencia? Se parece. Ahí, pues, no, no, no. Le voy a hacer como. Suicidio. No, pues